análisis y la información. En Contacto Directo. Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Steffi? Buen día, un saludo. Buenos días también. Después de las comparecencias que usted pidió como presidente de la Comisión de Fiscalización por la rapidez con la que se actuó para conceder el habeas corpus al ex vicepresidente Glass, estuvo allí el SNAI, el Servicio de Atención a Privados de Libertad. Finalmente quedó claro que no apelaron como pudieron hacerlo. ¿Qué concluyeron? Todas las evidencias, Steffi, ecuatorianos conducen a que esta fue una fuga judicializada, una fuga pactada, una suerte de coincidencias para que uno de los más importantes delincuentes de cuello blanco y de los pocos que están en prisión, que estaban, salga de la cárcel, lidere o intente liderar una campaña política en una auténtica afrenta al sentido común y a la nobleza de los ecuatorianos. La reacción del director del SNAI, lo que puso en evidencia, reitero, es de que hubo una suerte de coincidencia y de pacto, al menos ahora a niveles intermedios, para generar esta fuga, porque se trata de una fuga judicializada, con informes médicos elaborados por los propios amigos del correísmo, con evidencia clarísima de que sabía el SNAI que Jorge Glass estaba en la cárcel de la Tacunga. Los que solicitaron el habeas corpus sabían que estaba en la Tacunga, pero requerían un juez de bolsillo, un juez correísta, y tuvieron que trasladarse a Manglar Alto para comprar, literalmente comprar, ante el asombro de los ecuatorianos y atropellando todo procedimiento, esta orden de libertad. Ahora, que se dio además un domingo de Ramos. El SNAI dijo que se allanaron a la parte médica sobre la situación de salud que alegó Jorge Glass, porque no estuvieron los médicos allí que habían hecho el informe, que de hecho no habían sido convocados en esa audiencia. Ahora, cosa distinta que han hecho ahora en el caso, por ejemplo, de Carlos Pareja y Anuseli, que viendo lo que ha hecho la defensa de Glass, también ha pedido su habeas corpus. Ahí sí la juez negó, diciendo que el Estado ha presentado toda la documentación necesaria para evidenciar, primero, que Pareja sí había recibido la atención médica y que, segundo, no amerita el recurso de habeas corpus. Abre más aún las dudas sobre por qué con Pareja sí actuaron, con Glass no. Pero claro, esto demuestra con nitidez que hay una justicia a la carta y que el Estado sigue controlado por el correísmo, al menos en los mandos medios. ¿Por qué razón no fueron notificados los médicos del Ministerio de Salud a la audiencia? ¿Por qué razón los representantes del SNAI y del gobierno no impugnaron la competencia del juez cuando sabían exactamente que Glass estaba en la Tacunga y que el juez competente era la Corte Provincial de la provincia de Cotopaxi, no de la provincia de la Tacunga, como dicen los correístas? Es decir, hay una cadena de complicidad que conducen a decirles a los ecuatorianos que esta fue una fuga judicializada y pactada, y que ahora le corresponde por decencia a la Corte Provincial de Santa Elena a rehacer lo mal hecho y devolverle la poca justicia y credibilidad de la justicia a los ecuatorianos, negando y echando abajo este habeas corpus irritu y, reitero, devolviéndole un poco de confianza a los ecuatorianos. Esto porque están corriendo los días desde que se ha presentado la apelación. Ahora, más allá de que si está en la cárcel o en la calle Jorge Glass, sale no porque ha sido declarado inocente. El ex vicepresidente fue sentenciado y en el caso Odebrecht por las coimas millonarias que se pagaron. Pero si una empresa paga coima y eso le elimina una glosa, como en el caso del ex contralor, o por eso le cobran más al Estado, en la cuenta final el Estado es el que pierde y es obligación recuperar lo robado por parte del Estado. Pero en esa
tarea. ¿Qué están fiscalizando ahora mismo en la Asamblea para ver cómo avanzan esos procesos con las autoridades competentes para recuperar? Estefi, un político y un gobernante no puede olvidar que pactar con delincuentes tiene consecuencias y paga una factura. A nosotros, a los legisladores y a los gobernantes, nos enviaron con voto popular principalmente a recuperar lo robado, no a permitirles a los delincuentes de cuello blanco que recuperen la libertad. Pero hasta ahora no hemos recuperado un centavo de lo robado. Y lo que acaban de hacer es premiar a la delincuencia. Mire, Estefi, este país está indignado justamente por eso, porque le ponen banda de pueblo, fiesta a un delincuente cuando sale de la cárcel. ¿Qué pasa en las competencias que tienen ustedes? Me refiero a lo que pasa en la Asamblea, más allá de luego lo que tiene que ver ahora con lo jurídico, los recursos, pero la fiscalización que tiene la Asamblea para cumplir ese mandato que usted bien dice que se le ha dado a la Asamblea y a los asambleístas de recuperar lo robado en varios casos de corrupción. Y ya vimos declaraciones recientes de la Procuraduría que ya sumaron uno u otro bien, pero sigue siendo mínimo el monto que recuperan, me refiero, versus lo que está perdiendo o lo que ha perdido el Estado. Un prejuicio de 10 millones en un caso, pero recuperan un departamento y una casa. No hay trazabilidad de cuentas para ver dónde esconden las coimas, por ejemplo, en esos casos. Ese es el tema de fondo que entiendo yo está atrás de esta fuga judicializada, porque lo peor está por venir. Me refiero lo peor para el correísmo y la delincuencia fina, la delincuencia de cuello blanco. ¿Qué es lo peor? Es que en Miami, y ayer la jueza de la Florida acaba de negar la reducción de la fianza para el delincuente Carlos Pollitt. Tiene que pagar $18 millones. Allá no es la justicia como acá. Entonces ahora Carlos Pollitt tiene que armar su orquesta y cantar. Y este canto de la Florida va a llegar y provocar susto en Ecuador. ¿Por qué, Estefi? Aquí viene lo de fondo. Porque las coimas y los sobornos que recibió Carlos Pollitt, millones de dólares de Odebrecht, lo hizo de forma pactada y consensuada con Rafael Correa y Jorge Glass. Mire usted los $16 millones, solo 16 que salieron de las cuentas de Odebrecht a la empresa Glory International, manejada ¿por quién? Por el tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera. Este dinero acabó en la cuenta de Telconet, financiando el cable submarino. Aquí Jorge Glass y Rafael Correa actuaron de forma consensuada. Mire, aquí están los documentos, Estefi, que prueba cómo en todos los acuerdos de Odebrecht con el procurador y el Contralor General del Estado actuó desde la pirámide más alta Rafael Correa y Jorge Glass. Aquí están los correos electrónicos entre Santos Filo de Odebrecht, donde señalan que fue vidrio Jorge Glass la persona clave. ¿Y por qué están tan aterrados y asustados? A más del tema Odebrecht, lo que pueda cantar el señor Pollitt, porque fue el señor Pollitt quien, por orden de Jorge Glass, el año 2016, desvaneció una glosa de $40 millones para beneficiar a la compañía Petrochina. ¿Por qué también están desesperados? Porque acabo de presentar a la Fiscalía General del Estado el informe justamente de Petrochina, donde está la revelación de Raymond Kohut ante la justicia de Estados Unidos de que pagó $70 millones a funcionarios del gobierno de Correa. ¿A quién en particular? A Nilsen Arias Sandoval, el hombre clave ¿de quién? De Jorge Glass. Ahora, y también también en estos casos, ¿por qué? Y luego, por poner un ejemplo, en el caso del excontralor al que usted hace referencia, la jueza federal de Miami, Jacqueline Becerra, le impone al excontralor una fianza de $18 millones. Los fiscales norteamericanos explicaron que desde el 2010 hasta el 2017 los sobornos que Pollitt obtuvo en Ecuador desaparecieron mediante este uso de empresas
de Florida registradas a nombre de ciertos asociados y que se usaban fondos ilegales, lo que dice la justicia ya, para comprar y renovar bienes raíces. Pero coimas que les pagaron por contratos, según la Fiscalía ecuatoriana, contratos que se hacían en Ecuador. Es Ecuador el país afectado. Pero la fianza, por ejemplo, ¿quién la va a cobrar? ¿Estados Unidos? ¿Y acá qué recuperan? Acá no se recupera nada mientras en el Ecuador no exista un proceso similar que reclame competencia por un delito, por ejemplo, de peculado o asociación ilícita. Yo espero que la Fiscalía General del Estado en el tema Odebrecht, entiendo que están actuando de forma coordinada con la justicia de Estados Unidos y lo propio en el caso Petrochina actúen así. Pero reitero, aquí el tema de fondo, la fuga judicializada de Glass, es el pánico y el miedo a lo que se viene. Y se viene también por esto. Este es un documento reservado, ¿sí?, que da cuenta del caso Coca-Cola Sinclair. Un informe reciente establece que no es posible reparar bajo la figura que están haciendo los 8 distribuidores construidos por Sinohidro. ¿Y quién es el responsable, Steffi, de la construcción de la mayor central hidroeléctrica de este país con 7.800 fallas y fisuras? Jorge Glass Espinel. Es decir, la figura de Jorge Glass atraviesa prácticamente todo el gobierno de Rafael Correa, y ese es el gran temor por los juicios que se vienen, por las indagaciones previas que está liderando la Fiscalía General del Estado. En la justicia ya hay procesos que han sido sentenciados, judicializados, otros que están todavía en marcha sin sentencia, pero mientras tanto en la Asamblea están preocupados más por quién va a presidir, quién va a las comisiones, porque lo que podría estar en juego allá es cómo llegar al Consejo de Participación y luego al concurso para el Contralor. Ese cargo, el de Contralor, que ya acabamos de ver, para qué ha servido y para quienes han llegado al poder, no para servir, sino para servirse en ese cargo. Y eso es un interés de fondo en las disputas que se están viendo ahora mismo en la Asamblea, que parecería ser un tema de quién preside, quién no, pero finalmente ese va a ser el objetivo de lo que vamos a ver de aquí en unos meses. Ese es el tema de fondo. Steffi, compatriotas, en el Ecuador, a esta clase política descompuesta, en particular a esta estructura delictiva que tiene nombre de partido, no le interesan los impuestos, el petróleo, el tema laboral de los ecuatorianos. La única agenda que les importa en el Parlamento es liberar a sus amigos y líderes delincuentes finos. Por esa razón, como usted acaba de señalar, Steffi, ¿qué es lo que está en agenda diaria en la Asamblea? El control del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso le quieren obligar a este legislador, presidente de la Comisión de Fiscalización, a suprimir todos los juicios anteriores para llegar al juicio nodriz, al juicio matriz, y tomar el control del Consejo de Participación. ¿Para qué? Para elegir un contralor a su medida que, como sastre, elimine las glosas de sus amigos. ¿Cuál glosa, Steffi? La mayor glosa del mundo. 1.200 millones de dólares. Ese es el delito cometido por el actual contralor subrogante. ¿Esta glosa en contra de quién? De Jorge Glass Espinel, por la fallida refinería del Pacífico. Ahora, es decir, controlan la Contraloría para limpiar sus glosas. Quieren controlar la Fiscalía para impedir que indagaciones previas, como el uso de los aviones por parte de Rafael Correa, pasen a la siguiente fase, que es un juicio. Quieren controlar el Consejo de la Judicatura. Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación. Claro, para revisar. Tengo que terminar preguntándole a propósito de acusaciones que recibió usted ayer, que su sobrina es subdirectora nacional de información en el Consejo de la Judicatura. ¿Es cierto? ¿Usted tuvo algo que ver en eso? Para nada, completamente. Y a mí mismo me dicen que un amigo mío está de presidente de la República. Para nada. Pero es su sobrina. Por supuesto que es mi sobrina, y además un excelente periodista. Yo quiero felicitar al Consejo de la Judicatura por haberla contratado, pero no tengo nada que ver. Que ellos respondan por las glosas. Yo no recibo sobornos, eso sí, jamás. Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuando regresemos, la presidenta